El día de hoy vamos a hablar acerca de los sindicatos. Origen del sindicato. Con anterioridad a la industrialización moderna existieron organizaciones llamadas los gremios que defendían en el seno de la actividad artesanal a los trabajadores de un determinado oficio. Estos regulaban la producción y controlaban hasta el más mínimo detalle. La total desprotección de estos frente a los abusos capitalistas los empujó a organizarse en asociaciones para protegerse en caso de enfermedad o actividad huelguística. En Colombia el primer sindicato aparece en 1847 gracias a la secreción de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, cuyo fin era el de presionar una alza en los impuestos de aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir en iguales condiciones. En el año 1920 ocurrió uno de los episodios más terribles, significativos y recordados en Colombia, la masacre de las bananeras. La zona bananera de Magdalena, la empresa estadounidense United Fruit Company, contaba con más de 25.000 trabajadores, los cuales no estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo, por lo que decidieron hacer una huelga. El 6 de diciembre la compañía pidió a la fuerza pública que dispersara a todo el campesinado. Más de 2.500 personas fueron dispersadas a sangre y fuego, dejando cientos de muertos y heridos, así como innumerables encarcelados. Objetivo de los sindicatos. Como primera parte es un salario justo, tener mejores condiciones de trabajo, el empleo estable para toda persona, un mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas y una permanente democratización. Ahora, los tipos de sindicatos. Está el sindicato de empresas, que es aquel que agrupa a trabajadores de una misma empresa. Está el sindicato interempresa, es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos. Está el sindicato de trabajadores independientes, es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de un empleador alguno. El sindicato de trabajadores eventuales o transitorios es aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en periodos cíclicos o intermitentes. El sindicato de industria es aquella agrupación en que un solo sindicato de trabajadores pertenecientes a una industria determinada sin considerar profesión, oficio o especialidad. El sindicato de oficio es una agrupación en un solo sindicato de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad sin consideración de industria o empresa. Constitución de un sindicato. Todo sindicato de trabajadores necesita para construirse o subsistir un número no inferior de 25 afiliados y todo sindicato patronal no menos de 5 patrones independientes entre sí, según el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo se registra un sindicato? Como primera parte, recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispone de un término máximo de interrogable de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación para admitir, formular objeciones o negar la inscripción del registro sindical. Segundo, en caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulará por escrito a los interesados las objeciones que haya lugar para que se efectúen las correcciones necesarias. Vencidos los términos de que tratan los numerables anteriores, sin que el Ministerio de Trabajo y Seguridad se pronuncie sobre la solicitud formulada, la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente. Son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes: a. Cuando los estatutos de la organización sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley o las buenas costumbres. b. La organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley y cuando se trate de la inscripción de un número sindicato de empresa en una o donde ya existiere organización de una misma clase. Casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelven si, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto, por acuerdo cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización, adoptado en la Asamblea General y acreditado con las firmas de los asistentes, por sentencia judicial, por reducción de los afiliados a número inferior a 25 cuando se trate de sindicatos de trabajadores. En el evento de que el sindicato, federación o confederación se encuentre incurso en una de las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quienes demuestre tener interés jurídico podrá solicitar ante un juez laboral respectivo la disolución y la liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Las ventajas.
Un trabajador afiliado a un sindicato no puede ser despedido sin ninguna causa justificada, son tratados por igual y no hay la posibilidad de la discriminación. Ventajas. Un trabajador afiliado a un sindicato no puede ser despedido sin causa justificada, son tratados por igual y no hay posibilidad de discriminación. Son defensores importantes de los derechos humanos y de la democracia. Tienen influencia sobre las normas del lugar de trabajo y proporcionan protección frente a la disciplina y promueven las buenas relaciones de trabajo. ¿Por qué es necesaria la existencia de los sindicatos? La desigualdad social, el desequilibrio entre los recursos y bienes de los que disfrutan los dueños de los medios de producción versus los que disfrutan